Buenas, yo soy Hugo Verdejo de la Universidad Católica y voy a mostrarles el proyecto que está en curso con respecto a factor determinante de cumplimiento terapéutico en insuficiencia cardíaca, que ha sido una de las grandes limitaciones de nuestro registro. Nosotros no tenemos una buena determinación de compliance y una buena determinación de compliance numérica, que sería el estándar, es irrealizable realmente en nuestro registro. Porque habitualmente los pacientes están polimedicados y es muy difícil tener un conteo del número de pastillas que está tomando el paciente. Así que, dado que el mal cumplimiento sigue siendo la principal causa de descompensación de los pacientes con insuficiencia cardíaca, que deben seguir esquemas complejos de muchos medicamentos y que involucran además cambios conductuales, es que queremos incorporar el área de compliance dentro de la base de datos del ICARO en el seguimiento. Y para eso estamos llevando a cabo un proyecto que es un proyecto piloto para establecer un modelo predictor multivariado de cumplimiento terapéutico y de paso evaluar las diferentes escalas de medición de compliance y ver cuál es la mejor. Esencialmente se diseñó un instrumento basado en 3 encuestas que son encuestas de autorreporte que permiten a un encuestador entrenado evaluar el cumplimiento terapéutico. La primera escala es la escala de Morisky, que en general evalúa las conductas asociadas al cumplimiento terapéutico, si el paciente reconoce dejar de tomar algún medicamento, ya sea porque se siente demasiado bien o porque se tuvo un efecto adverso. El test de batalla, que es otro test asociado a rendimiento de compliance, que lo que evalúa es el conocimiento del paciente con respecto a su enfermedad. Si el paciente está consciente, me refiero a la cronicidad de la enfermedad, la importancia de la dieta, y si es capaz de identificar síntomas que reflejen insuficiencia cardíaca descompensada. Y finalmente el test de Haynes-Sackett, que es un test que evalúa simplemente si el paciente reconoce no tomar medicamentos y que diga específicamente cuál no se tomó y cuánto no se tomó en la semana. Estas 3 escalas están validadas para hipertensión. La escala de Morisky está diseñada específicamente para insuficiencia cardíaca. Y uno de los primeros objetivos va a ser evaluar dentro de las 3 escalas cuál es la que parece ser mejor para evaluar cumplimiento terapéutico en nuestra población. Incorporamos además una escala que es la escala de Barber, que es una escala de fragilidad que pretende ponderar de alguna manera esa apreciación clínica de los pacientes que uno se da cuenta que son frágiles, que probablemente tienen un alto riesgo de recaída, un alto riesgo de complicaciones, para evaluar el impacto de estos factores sobre el cumplimiento terapéutico, pensando en un futuro, diseñar una intervención me refiero adecuada. Hubo un momento en que nosotros tratamos de diseñar una intervención y probablemente conociendo mejor la población, conociendo mejor cuáles son los determinantes de fragilidad y qué es lo que hace que tengan mala compliance, va a ser más fácil diseñar una buena intervención. A modo de avance, esto se ha aplicado solamente hasta ahora en los pacientes de la base de datos de la Católica. Hay 59 pacientes en este momento en seguimiento activo en la Católica, de los cuales 30 ya han aplicado la encuesta, y el tiempo promedio de duración es bastante breve. El paciente puede responder la encuesta en unos 7 minutos. Así que la idea es tratar de ampliar ¿cómo se llama esto? El N de pacientes, probablemente para incorporar entre 80 y 100 pacientes, como para tener una buena determinación de cuál es la mejor escala y idealmente poder desarrollar el multivariado para ver cuáles son efectivamente los elementos que son predictores de mala compliance, pensando en un segundo término, diseñar una intervención para solucionar el problema. ¿En qué momento fueron aplicadas las encuestas? Ese es el tema. Como estos pacientes, muchos fueron dados de alta hace bastante tiempo. Sí. No, le preguntaba a Hugo en qué momento fue aplicada la encuesta. Claro. Como muchos pacientes incorporados a la base de datos son pacientes que llevan 3 años o 4 años en seguimiento, se consultó, se hizo un corte transversal y se empezó a llamar ahora al paciente, pero se registró el dato de la última hospitalización por insuficiencia cardíaca, porque nosotros registramos en ICARO la hospitalización índice, pero probablemente es muy diferente un paciente que se hospitalizó hace 3 años, el cumplimiento, a un paciente que se hospitalizó hace una semana. Entonces ese dato está registrado para tratar de corregir por ese factor, o sea, el tiempo que ha pasado desde que el paciente tuvo su último evento asociado a insuficiencia cardíaca, considerando como eso, ya sea una estadía en urgencia de más de una noche o una hospitalización formal debido a insuficiencia cardíaca descompensada, para tratar de solucionar ese dato.
uno lo puede hacer en retrospectiva, en forma prospectiva sería bueno hacerlo eso en hospitalizado. Claro, claro. La idea sería, yo creo, aplicar esta escala probablemente al paciente al ingresar y evaluarlo también en periodos fijos de tiempo, digamos, a los 3 meses, a los 6 meses. Yo creo que este primer approach para lo que nos va a servir es para ver si algunos factores clínicos o factores de fragilidad pueden estar asociados al mal cumplimiento. Yo creo que la utilidad de tener esto va a ser, por uno, para identificar cuál es la mejor escala de evaluación, o si hay que usar más de una, y también para ver si podemos hacer un multivariado. Yo creo que esa va a ser la utilidad. Pero pensando en prospección, yo creo que hay que fijar plazos fijos. Por ejemplo, aplicar esto en el cuestionario de ingreso, me refiero, y después aplicar, no sé, un seguimiento estándar al tercer mes, al sexto mes, al año, ahí fijar un intervalo. Yo lo encuentro súper interesante. Mi duda es si eventualmente vi, digamos, los puntos que tú señalabas. Yo no sé si se podrá evaluar como son, esto está determinado a algunos centros, Claro. una evaluación ya sea cultural o a nivel económico que podría ser incluso hecho con la enfermera o tal vez tener contacto con gente de asistencia social, Claro. que pueda hacer una encuesta, digamos, que sea más arreglada, confidencial, digamos, más arreglada, claro, pensando que son... Sí, indudablemente yo creo que el tema sociocultural es importante. Nosotros, yo le conversé con el Felipe porque yo creo que eso hace unas grandes limitaciones, porque nuestra población es bastante homogénea. Entonces, en general, son pacientes que tienen alta escolaridad, y que tienen un nivel socioeconómico medio o medio alto. Entonces, eso puede limitar un poco la variabilidad de la muestra. Así que yo creo que para aproximarse a eso va a haber que usar los datos que usamos para la predicción del sociocultural, el trabajo que hicimos antiguo, el Ícaro, o sea, comuna, residencia, escolaridad, previsión, como marcadores indirectos de nivel sociocultural. Pero probablemente, claro, si uno quisiera hacer esto en forma ya más reglada, una entrevista estructurada con un asistente social sería probablemente la mejor forma de hacerlo. Ahora hay que ver cuál es la factibilidad de realmente poder aplicar eso. Pero sí, indudablemente yo creo que el tema sociocultural va a ser un predictor importante. Pero por lo menos, hasta lo que yo he visto en el instrumento, el test de Bataille es el que es más revelador. La gran mayoría de los pacientes no es capaz de reconocer síntomas de descompensación. La gran mayoría es un identifica dolor al pecho como síntoma de descompensación de la insuficiencia cardíaca. Y algunos simplemente dicen que no saben. Eso ha sido de regla en la tónica. Entonces probablemente yo creo que la solución desde el punto de vista del instrumento va a pasar por un combinado de encuestas que evalúen diferentes aspectos. Por un lado, lo que el paciente relata espontáneamente, por otro lado, el conocimiento que tiene con respecto a la enfermedad. Y para eso hay un grupo colombiano que validó una encuesta que se llama encuesta de actitudes asociadas al autocuidado, que es una encuesta diseñada para que el paciente rellene de puño y letra, que probablemente sería interesante también contactarlos y aplicarla en pacientes hospitalizados. Porque yo creo que por ahí va la cosa, pensando, como digo, en un segundo término, no has identificado el factor de diseñar una intervención, porque simplemente por describirlo no tiene mucho interés. ¿Sí? Okay, la asistente social o alguien puede hacer un cuestionario bien simplificado, digamos, aparte de la comuna, digamos, que casi todos tienen tele, digamos, pero Claro. En el fondo con unas 4 preguntas y tratando de acercarse al ingreso de la familia. Sí. Y quizás en unas 4 preguntas que puedan ser hechas por la misma enfermera. Claro, podría ser. Yo no sé cómo podría materializarse eso. Contactar a alguien de asistencia social, porque nosotros en la Cato no sé si haya. Como para diseñar, como usted dice, una encuesta más dirigida a la evaluación del nivel sociocultural. Sí. Yo creo que conversábamos con Hugo al principio, antes de entrar aquí, que la idea es ampliar un poco, ¿no? Que pacientes de la Católica o quizás del DIPRECA, que son grupos establecidos y que son bastante homogéneos. Claro. Y en ese sentido, por eso le pedimos a los hospitales públicos que participan en esto, que esta es una oportunidad para hacer proyectos en su hospital. Quizás ahí sea más factible hacer esto con, no sé si asistentes, no sé que se pueda. Así que
Porque claro, Dipreca y la Católica son lugares bastante que uno conoce la población como es. Entonces, probablemente incorporar un grupo, un hospital que tenga una realidad un poquito más diferente. Claro, yo creo que del mayor interés me refiero a que el grupo sea idealmente heterogéneo. Exactamente. Claro, porque probablemente me refiero a la capacidad de identificar. A ver, porque esencialmente lo que se hace desde el punto de vista estadístico con estas escalas es medir alfa de Cronbach para ver el grado de coherencia interna de cada una de las escalas, tratando de identificar cuál es el mejor, porque no hay un gold standard, me refiero aquí aplicado para compliance. El gold standard para compliance sería pedirle que trajeran todas sus pastillas y contar cuántas están tomando, cosa que es impracticable. Entonces, hay que aplicar un test estadístico específico para ver cuál es la coherencia interna dentro de cada una de las escalas. Y la coherencia la vamos a ver en la medida que hay un rango de valores de la escala. O sea, si todos los pacientes relatan que tienen súper buena compliance, no vamos a poder ver realmente cuál es la coherencia de cada una de las escalas. Así que claramente yo invito a la gente que esté interesada en los hospitales públicos a que se contacten para tratar de incorporar a sus pacientes y empezar a contactarlos. Yo creo que el tema del cumplimiento terapéutico es crítico para el manejo de la insuficiencia cardíaca y es un área que hasta ahora como registro no hemos enfrentado y yo creo que esta es la oportunidad para empezar a analizarla más seriamente.